Existe un hombre que construyó durante 120 años algo que nunca había existido, para salvarse de algo que nunca había sucedido. Y cuando terminó, el mundo entero se ahogó excepto él. Y si no entiendes por qué este hombre vivió 950 años, mientras tú apenas llegarás a 80, estás perdiendo la clave que explica por qué la humanidad cambió para siempre después del diluvio. ¿Por qué todo es diferente ahora? En los próximos minutos vas a descubrir por qué Noé vivió casi 1000 años y tú no puedes pasar de 100. ¿Qué secreto fue transmitido durante 120 años de construcción que nadie menciona? ¿Cómo el diluvio no fue castigo, sino el último intento de salvar algo que estaba siendo destruido Noé? 950 años de vida. Constructor de la estructura más grande jamás construida sin tecnología moderna. La mayoría piensa que fue un anciano construyendo un barco, pero los números cuentan una historia completamente diferente. Cuando Noé nació, su abuelo Matusalén tenía 369 años. Cuando Noé tenía 600 años y entró al arca, Matusalén murió ese mismo año con 969 años. ¿Casualidad? No. El nombre de Matusalén en hebreo significa literalmente «cuando él muera vendrá». Su padre Enoc lo llamó así porque recibió una profecía. Cuando este niño muriera, vendría el juicio. Y así fue. Matusalén murió. 7 días después, comenzó a llover por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces un hombre vivió casi 1000 años y su muerte activó el fin del mundo. Pero esto abre preguntas aún más oscuras. ¿Por qué la longevidad humana cayó de 900 años a 120 después del diluvio? ¿Qué estaba sucediendo en la Tierra que requirió 969 años de advertencia? Y lo más perturbador, ¿qué conocimiento fue transmitido de generación en generación durante esos siglos? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 99% de las personas que han escuchado la historia de Noé. Pero lo que viene ahora va a cambiar completamente tu forma de ver no solo el diluvio, sino por qué tú vives en el mundo que vives hoy. Porque Noé no construyó un barco, construyó una cápsula del tiempo, y dentro de ella preservó algo mucho más valioso que animales. Aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué Dios le dio a Noé exactamente 120 años para construir el arca? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 200? La respuesta está en entender el mundo en el que Noé vivía. Un mundo tan radicalmente diferente del nuestro que si yo te lo describiera sin contexto bíblico, pensarías que es ciencia ficción. Génesis 2, 5-6 dice algo que la mayoría ignora. Todavía no había llovido sobre la tierra, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Leí eso de nuevo. Nunca había llovido. El mundo prediluvio funcionaba con un sistema de irrigación por vapor. Los científicos bíblicos llaman a esto el dosel de vapor, una capa de humedad en la atmósfera superior que creaba un efecto invernadero perfecto. Temperatura constante, sin tormentas, sin lluvia, sin desastres naturales. ¿El resultado? Un planeta jardín, vegetación explosiva y algo más, protección total contra radiación cósmica. Aquí es donde se conecta todo. La radiación cósmica es una de las principales causas del envejecimiento celular. Tus células se dañan constantemente por partículas del espacio que atraviesan la atmósfera. Pero en el mundo de Noé,
El dosel de vapor bloqueaba casi toda esa radiación. El ADN humano se preservaba intacto generación tras generación. Por eso, Adán vivió 930 años, Set 912 años, Enos 905 años, Cainán 910 años. No era milagro, era física, un ambiente diseñado para longevidad extrema. Cuando el diluvio vino, ese dosel colapsó. Toda esa agua que estaba sobre el firmamento cayó. Y desde ese día, la radiación comenzó a bombardear el ADN humano sin protección. La expectativa de vida humana cayó en picada, de 900 años antes del diluvio a 120 años después. Ahora entiende esto. Dios no eligió 120 años de construcción al azar. Eligió exactamente el tiempo que la humanidad viviría después del diluvio. Era una señal, un mensaje profético. Tienen 120 años para prepararse, porque después del diluvio, 120 años será todo lo que tendrán. Noé construyó durante lo que sería tu vida entera en el mundo moderno. Imagina construir algo desde que naces hasta que mueres, sin descanso. Eso fue Noé. ¿Ves el diseño ahora? Noé no vivió en tu mundo. Vivió en un planeta donde los hombres eran gigantes del tiempo, donde la memoria humana podía abarcar casi 1000 años, donde un hombre podía conocer a su bisabuelo, su bisnieto y 9 generaciones en medio. Y ese mundo estaba a punto de ser borrado para siempre. Pero aquí está lo que nadie te dice. Noé no fue elegido por ser perfecto. Fue elegido porque su familia era la última que quedaba. La última línea genética pura en un mundo que había sido completamente corrompido. ¿Corrompido por qué? ¿Por quién? Para entender eso, necesitamos conocer al hombre que vio venir el diluvio 669 años antes de que sucediera. ¿Quién era el bisabuelo de Noé y por qué Dios lo sacó de la tierra antes del diluvio? Porque aquí está el detalle que cambia todo. Enoc, el padre de Matusalem y bisabuelo de Noé, nunca murió. Génesis 5:24 dice simplemente: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En toda la genealogía de Génesis 5, todo el mundo vivió y murió. Adán vivió y murió. Set vivió y murió. Pero Enoc desapareció. ¿Por qué? ¿Qué sabía que era tan peligroso que Dios tuvo que sacarlo del planeta? El libro de Judas, versículo 14-15, preserva algo sorprendente. Cita textualmente una profecía de Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Espera. Enoc profetizó sobre el juicio final, sobre la segunda venida de Cristo. Miles de años antes de que Cristo naciera por primera vez. Pero hay más. Cuando Enoc tuvo a Matusalem, le puso ese nombre por una razón. Cuando él muera, vendrá. ¿Vendrá qué? El juicio. Enoc sabía, no solo el qué, sino el cuándo. Dios le reveló el cronograma exacto del diluvio y lo codificó en el nombre de su propio Hijo. Aquí está lo oscuro. Enoc fue sacado de la tierra 669 años antes del diluvio. No murió, fue trasladado vivo al cielo. ¿Por qué Dios haría eso? Hebreos 11:5 da la pista. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra clave es para no ver muerte. No era solo protección, era preservación. En el mundo prediluvio estaba sucediendo algo tan contaminante, tan corrupto, que Dios sacó a Enoc antes de que pudiera ser tocado por ello. Antes de que su línea genética pudiera ser comprometida. Y esa línea genética era crucial, porque de ella vendría Noé. Y de Noé vendría Abraham. Y de Abraham
vendría David. Y de David vendría Cristo. Ahora conecta esto. Enoc vivió 365 años. Matusalem nació cuando Enoc tenía 65 años. Eso significa que Enoc pasó 300 años caminando con Dios después del nacimiento de su hijo. ¿Qué crees que le enseñó a Matusalem durante esos 3 siglos? Le enseñó sobre el juicio venidero, sobre la corrupción que se estaba extendiendo, sobre el plan de redención de Dios. Durante 300 años, Matusalem fue entrenado por el único hombre que caminó tan íntimamente con Dios que fue llevado vivo al cielo. Y Matusalem vivió 969 años, suficiente tiempo para conocer a Noé durante 600 años. Imagina 600 años de mentoreo, 6 siglos de transmisión del conocimiento que Enoc le había dado. ¿Ves la cadena ahora? Enoc recibió revelación directa de Dios. Entrenó a Matusalem por 300 años. Matusalem entrenó a Noé por 600 años. Noé no fue un anciano random construyendo un barco. Fue el producto de 900 años de preparación profética. Él sabía exactamente lo que estaba viniendo. Sabía por qué y sabía qué debía hacer. Pero aquí está la pregunta que nos lleva al núcleo de todo. ¿De qué necesitaba Dios salvar a la humanidad? ¿Qué estaba sucediendo en la tierra que era tan catastrófico que requirió borrar todo y empezar de nuevo? La respuesta está en 3 palabras que Dios mismo usa en Génesis 6:11. Génesis 6:11-12 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». 3 veces. Dios usa la palabra corrompida 3 veces en 2 versículos. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente esa palabra en hebreo? ¿Y por qué Dios destruiría todo el planeta por corrupción moral? La respuesta está en la palabra hebrea original, y cuando la entiendes, todo cambia. La palabra hebrea traducida como corrompida es shachat, shahat. No significa simplemente maldad moral, significa destrucción, ruina, putrefacción, alteración de la forma original. Es la misma palabra usada en Génesis 6:17 cuando Dios dice: «He aquí que yo traigo un diluvio para destruir, shachat, toda carne». ¿Ves la conexión? La humanidad fue shachat, alterada, destruida en su esencia. Entonces Dios usó el diluvio para shachat, destruir esa alteración. No era castigo por pecados individuales, era cirugía, remoción de un cáncer que había infectado la especie humana a nivel fundamental. Ahora mira esto. El texto dice: toda carne había corrompido su camino. No dice: todos los hombres eran malos. Dice: toda carne. En hebreo basar, que incluye animales, humanos, todo organismo viviente. ¿Cómo se corrompe la carne? ¿Cómo se altera a nivel biológico? Génesis 6:9 da la pista. Describe a Noé con 3 palabras. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto en hebreo es tamim. Significa intacto, sin mancha, genéticamente puro. No dice que Noé era moralmente perfecto, nadie lo es. Dice que era genéticamente perfecto. Su línea no había sido alterada. Su ADN estaba intacto. ¿Intacto de qué? ¿Alterado por quién? Aquí está lo devastador. Génesis 6:12 dice: «Porque toda carne había corrompido su camino». No dice muchas personas, dice toda. Si fuera solo maldad moral, Dios podría haber destruido a los malvados y preservado a los buenos. Pero no había buenos. Había solo una familia cuya genética permanecía pura. Noé, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas. El diluvio no fue castigo excesivo. Fue el mínimo necesario. Porque la contaminación era global.
biológica, irreversible. Y si Dios no hubiera actuado, no habría quedado un solo humano genéticamente puro, del cual pudiera venir el Mesías prometido. ¿Ves por qué el diluvio no fue crueldad, sino misericordia? Dios no estaba matando a la humanidad, estaba salvando lo que quedaba de ella. Pero aquí está la pregunta final. ¿Cómo construyó Noé algo tan imposible? ¿Cómo supo las dimensiones exactas? ¿Quién le dio el diseño de una estructura naval tan avanzada que los ingenieros modernos se asombran? Porque cuando analizas los números del arca, te das cuenta. Ningún humano de esa época podía saber lo que Noé sabía. Génesis 6:15 da las dimensiones exactas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Convertido a metros, 157 metros de largo, 26 metros de ancho, 15.7 metros de alto. ¿Casualidad? No, esas proporciones son un código, un diseño de ingeniería naval tan perfecto que la humanidad no lo redescubrió hasta el siglo XIX. La proporción del arca es 30.53, largo, ancho, alto. En 1993, la Universidad Nacional de Corea del Sur realizó un estudio en el Laboratorio de Ciencias del Mar. Probaron 12 diseños diferentes de embarcaciones, variando proporciones desde formas circulares hasta rectangulares extremas. ¿El resultado? La proporción 30.5.3 es óptima para estabilidad en aguas turbulentas, capacidad de carga máxima, resistencia al oleaje extremo, prevención de volcaduras. ¿Sabes qué proporción usan los buques de carga modernos? 30.5/3, la misma proporción que el arca. ¿Cómo supo Noé? Nunca había visto un océano. Nunca había visto una tormenta. Nunca había llovido. ¿Cómo diseñó el barco perfecto para un diluvio global, sin jamás haber experimentado ni siquiera una lluvia ligera? Aquí está el detalle lingüístico que lo cambia todo. La palabra hebrea usada para arca no es oniyá, barco, ni sefina, nave. Es tebá, tebá. Tebá significa literalmente caja, cesto, ataúd. Y aquí está lo fascinante. Esa palabra solo aparece 2 veces en toda la Biblia hebrea. Una vez para el arca de Noé, la otra vez para la cesta de Moisés en el Nilo. Ambas fueron estructuras de salvación. Ambas preservaron una línea. Ambas flotaron sobre aguas de juicio. Ambas eran tebaj, ataúdes que se convirtieron en úteros. Porque eso es lo que el arca era, un ataúd flotante. La humanidad murió en el diluvio, pero dentro del ataúd, 8 personas fueron gestadas para renacer en un mundo nuevo. El arca no era transporte, era túmulo y útero simultáneamente. Según Pedro 2:5, llama a Noé pregonero de justicia. Durante 120 años, mientras construía, Noé predicó, advirtió, suplicó. Imagina la escena. Un hombre de 480 años comienza a construir una caja gigante de madera, en tierra seca, lejos del mar, diciendo que va a llover por primera vez en la historia. Durante 120 años, el mundo se rió, se burló, siguió corrompiendo. Y cada día que Noé martillaba un clavo, estaba diciendo, todavía hay tiempo. Dios es paciente, entra conmigo. Pero nadie entró. Solo su familia, porque solo su familia creyó. El arca no fue construida para salvar animales. Dios podía recrear animales. Fue construida para salvar la promesa. La promesa hecha en Génesis 3:15 de que vendría un Salvador, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa pasaba por la línea de Set, luego Enós, luego Cainán, luego Enoc, luego Matusalem, luego Lamec, luego Noé. Si Noé moría, la promesa moría. Si su línea se corrompía, no habría Mesías.
El arca salvó al mundo futuro, salvó a Cristo, 2400 años antes de que naciera. Pero ahora viene lo perturbador. ¿Qué pasó después del diluvio? Porque si el problema era genético, ¿cómo no volvió a suceder? El diluvio terminó. Noé salió del arca, y Génesis 9:1 dice: «Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Las mismas palabras que Dios le dijo a Adán en Génesis 1:28. Noé no fue simplemente un sobreviviente, fue un segundo Adán, un reinicio de la humanidad, pero con cambios. Cambios radicales que explican por qué tu mundo es diferente del mundo prediluvio. Génesis 9:3 introduce algo que nunca había existido. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Antes del diluvio, la humanidad era vegetariana. Después del diluvio, Dios autoriza comer carne. ¿Por qué? Porque el ambiente cambió. El dosel de vapor colapsó. La protección contra radiación desapareció. La vegetación ya no era tan abundante. El suelo había sido destruido por las aguas. La humanidad necesitaba proteína animal para sobrevivir en el nuevo mundo duro. Génesis 6:3 registra algo antes del diluvio. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Después del diluvio, las edades comienzan a caer dramáticamente. Noé, 950 años Sem, hijo de Noé, 600 años Arfaxad, nieto, 438 años Sala, bisnieto, 433 años Eber, 464 años Peleg. Aquí se dividió la tierra. 239 años Abraham, 10 generaciones después. 175 años Moisés, 120 años, de 950 a 120 en 10 generaciones. ¿Por qué? Porque el ambiente protector desapareció. El ADN comenzó a degradarse. La radiación cósmica aceleró el envejecimiento, y Dios, en su misericordia, no permitiría que humanos caídos vivieran casi 1000 años en rebeldía. La longevidad extrema en manos de hombres corruptos es peligrosa. Noé lo probó con 950 años de obediencia. La generación prediluvio lo probó con 900 años de corrupción. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Piensa en esto. Nunca había llovido antes del diluvio. Nunca había habido nubes de tormenta. Nunca había habido arcoíris. El arco iris era nuevo, físicamente imposible en la atmósfera prediluvio. Y Dios lo usa como recordatorio. Cada vez que veas esto, recuerda mi promesa. No destruiré la tierra otra vez con agua. Pero nota lo específico: con agua. 2 Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. El primer juicio fue agua, el último será fuego. El arco iris te recuerda el pasado y te advierte del futuro. ¿Ves el reset completo ahora? Nuevo ambiente, sin dosel de vapor. Nueva dieta, inclusión de carne. Nueva longevidad, de 900 a 120 años. Nueva señal, arco iris como pacto. Nuevo comienzo, Noé como segundo Adán. El mundo después del diluvio no es continuación del mundo antes del diluvio. Es un planeta diferente, con reglas diferentes, con humanidad debilitada, pero con promesa intacta. Déjame mostrarte el cuadro completo que acabas de ver. Un hombre llamado Enoc recibió revelación profética y nombró a su hijo: cuando él muera, vendrá. Ese hijo vivió 969 años exactos y murió el año del diluvio. Su nieto Noé fue preparado durante 600 años. Recibió el diseño de una estructura con proporciones perfectas que la ciencia moderna confirma como óptima.
construyó durante 120 años. Exactamente el tiempo que la humanidad viviría después. Preservó la única línea genéticamente pura del planeta. Salvó la promesa del Mesías. Y cuando salió del arca, Dios resetó el mundo entero. ¿Ves el diseño? No hay casualidades. Cada número, cada nombre, cada detalle era parte de un plan de 1000 años para preservar la esperanza humana. Y aquí está lo que nadie menciona. En 2010, arqueólogos evangélicos de China y Turquía encontraron formaciones de madera petrificada en el monte Ararat, a 4000 metros de altura. La estructura tenía compartimientos, medía aproximadamente 150 metros. Los gobiernos turco y chino limitaron el acceso al sitio. En 2021, imágenes satelitales de alta resolución mostraron una anomalía con forma de barco en la ubicación exacta descrita en Génesis 8:4, los montes de Ararat. La ciencia no quiere que la historia de Noé sea verdad, porque si el arca existió, entonces el diluvio fue real. Si el diluvio fue real, entonces Dios juzgó al mundo una vez. Y si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. ¿Por qué te cuento esto? Porque así como Noé construyó durante 120 años mientras el mundo se burlaba, tú estás construyendo tu vida en fe mientras el mundo te llama loco. Noé no vio la lluvia hasta que fue demasiado tarde para los demás, pero él ya estaba dentro del arca. La pregunta para ti hoy no es, ¿fue real el diluvio? La pregunta es, ¿estás construyendo tu arca? Porque viene otro juicio, no de agua, sino de fuego. Y esta vez, el arca tiene un nombre. Se llama Cristo, y la puerta todavía está abierta.